He titulado, por supuesto, a este estudio de manera general, como les dije hace algunos días, así como hemos venido hablando sobre las mujeres de la Biblia, sobre el Señor Jesucristo, sobre la unión con Cristo, esta sección que me ha correspondido la he llamado las marcas del alma que va al cielo. Las marcas del alma que va al cielo. Y en esta oportunidad he llamado a este sermón la gracia gratuita de Dios. Argumentamos en la anterior oportunidad en lo que consiste la verdadera piedad, porque hablamos sobre la verdadera piedad. Y por supuesto dijimos que la verdadera piedad está fundamentada en el conocimiento correcto de las verdades divinas o los principios fundamentales del Evangelio. Y dijimos que esto tiene una importancia tal que todos nosotros debemos conocer y que debemos dominar. ¿Y cuáles son estas verdades? Bueno, se las voy a enumerar otra vez, solo enumerar. Que hay un Dios eterno, que este Dios eterno es infinito, es santísimo, que existe en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno y que son lo mismo en su esencia. Esto lo debemos conocer, esto lo debemos dominar. Que este Dios, por su gran amor y bondad, nos ha dado una regla de fe y práctica, que es segura, que es infalible. ¿Y sabe cómo se llama, hermano? Las Sagradas Escrituras. Que como entró el pecado en este mundo, la justicia de Dios requiere para nuestra justificación o la liberación de la culpabilidad del pecado, un redentor. Ese redentor es su propio Hijo, a quien Él mandó al mundo. Que nuestro redentor, el Señor Jesucristo, quien es la garantía del nuevo pacto y el único mediador entre Dios y los hombres, y realmente Dios, la redención, paz y reconciliación son únicamente por medio de Él. Y porque Él satisfizo plenamente la justicia de Dios, que solo se logra por fe a través del Espíritu Santo. Que todos los hombres que son o pueden ser salvos tienen que ser renovados, regenerados y santificados por el Espíritu Santo. Y el día final, porque habrá un día final, habrá una resurrección de los cuerpos de todos los hombres, que habrá un juicio eterno, que todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo en este gran día y daremos cuenta al Señor de todas las cosas hechas en el cuerpo, que habrá un estado futuro de gloria y felicidad eterna para los salvos en Jesucristo y que habrá un tiempo de condenación eterno para aquellos que nunca conocieron al Señor. Esta es la verdadera piedad y está fundamentada en esto y debe estar conformada santamente con estos principios sagrados. Así que usted y yo, cuando hablemos de la verdadera piedad, no podemos ni quitar ni añadir ninguna de estas verdades. ¿Y dónde las hallamos, hermano? Dijimos en las Sagradas Escrituras. Así que para ser congruentes con estas verdades y que ellas estén en nuestras almas, hay un asunto del que debe tratarse tan reciamente
que debe ser tratado con tanta responsabilidad, que debe ser destronado de nuestro corazón, y ese se llama el pecado. Es un pecado reinante para aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, a los que no han venido a Él en arrepentimiento y fe. Así que, hermanos, roguemos al Señor que con la ayuda del Espíritu Santo estemos atentos a las siguientes observaciones santas para tratar con el pecado, saber del pecado, buscar ser perdonados y la manera de recibir el perdón de este mal tan grande para el alma. Dirijamos entonces nuestros ojos a la primera observación, y la primera observación que haremos es sobre esto que hay que destronar de nuestra alma, que se llama el pecado. Cuando nos acercamos a las páginas de las Sagradas Escrituras, muchas veces no vemos la palabra pecado, pero encontramos sus acciones. Encontramos qué es lo que hace el pecado. Por eso, hermanos, mirando desde el Antiguo Testamento, encontramos que allí, en el Antiguo Testamento, no hay una palabra hebrea que contenga absolutamente lo que es una definición total del pecado. De tal manera que en el Antiguo Testamento se usan muchas palabras y la más común de ellas usada es ataá. Tal vez mi hermana nos ayuda a poner esas palabras ahí, porque sí quiero que ustedes entiendan sobre qué vamos a hablar. Ataá. ¿Qué significa? No dar en el blanco, errar. Pero existen otras palabras usadas para definir el pecado, como también la culpa, y algunas de ellas son reza. No reza de implorar, reza es la palabra en hebreo y quiere decir impiedad, confusión. Existe otra, avón, que significa iniquidad, perversión, culpa. Existe otra, pesá, que significa transgresión, rebelión. Existe otra, ahuen, que significa error, problema, vanidad. Existe otra, sequer, que significa mentira y engaño. Y así hay otras tantas. Pero si me pongo a traer palabra y palabra y palabra, nos quedamos mirando qué quiere decir. Pero si usted se da cuenta, en todo esto que nosotros acabamos de mirar, en esas palabras usadas en el Antiguo Testamento, nos están hablando de una acción que se realiza en el alma del hombre. Impiedad, confusión, iniquidad, perversión, culpa, transgresión, rebelión, etcétera. Así que no vamos a entrar más en algunas definiciones y miremos, hermanos, que lo que se está mostrando aquí es la culpa, la manera en que el pecado, en que sus consecuencias vienen a nosotros y la manera, los medios para removerlo. Y esto lo sabía el pueblo de Israel y ellos vivían mirando ese asunto, porque recuerden, hermanos, el pueblo de Israel, sacado de la esclavitud a su lugar, a su patria, el Señor les dijo: ustedes son mi especial tesoro, ustedes deben ser un pueblo santo. Y por eso cada vez estaba enseñándoles a través de sus mandatos lo que no deberían hacer y lo que deberían sí realizar. Pero avancemos un poco más hacia la Septuaginta. La Septuaginta usa comúnmente un término que se llama amartia o amartía. Y ese significa no dar en el blanco, indicando que se rompe la correcta relación para con Dios. Así que para ajustarnos
a la revelación bíblica sobre esa naturaleza del pecado, con todos esos términos que hay ahí, remontémonos históricamente a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, allí encontramos un asunto bien difícil. En los 2 capítulos anteriores vemos cómo Dios ha bendecido a Adán, ha bendecido a Eva y les da tareas, les da mandato, les da su amor, tiene comunión con ellos, etcétera. Pero allí podemos en Génesis 3, donde Adán y Eva han caído en el pecado. Esa es la causa, el origen del pecado para la raza humana. Ellos, al caer en ese pecado, nos han hecho descendientes, herederos de lo mismo. Recordemos esto, hermano. Hubo 5 asuntos que podemos mirar en un momento, 5 asuntos en los que ellos cayeron y que por supuesto, hermano, son repetitivos en este tiempo. El primero de ellos, y debemos hacer claridad aquí, es que Dios no es el autor del pecado. Absolutamente no. Dios no creó el pecado. Pero se permitió. En segundo lugar, cuando Eva pecó, comenzó con la duda en cuanto a lo que Dios había ordenado. Eva, cuando pecó, comenzó con la duda en lo que Dios había ordenado. Y yo haría una pregunta hoy, así, como muy rápida. ¿Será que esta raza humana en la que hoy vivimos no practica lo mismo? ¿No dudan sobre lo que Dios ha mandado? Inclusive, hasta nosotros mismos entramos bajo ese rigor desafortunado de dudar de lo que Dios dice. En tercer lugar, que el acto pecaminoso resultó de un deseo racional, directa y voluntariamente de desobedecer el mandato de Dios. Ellos no lo hicieron por ignorancia. Ellos sabían qué fue lo que Dios dijo que no hicieran, pero sin embargo lo hicieron. En cuarto lugar, el resultado de ese acto pecaminoso trajo vergüenza para ellos mismos. Y en medio de su vergüenza, lo que hicieron fue hacer cosas más mal. Pues no solamente trataron de esconderse, sino quisieron vestir su desnudez conforme ellos pensaron que lo deberían hacer. En quinto lugar, las gravísimas consecuencias del pecado, pues el Señor los expulsó de su presencia. Las maldiciones y pena de muerte que el Señor declaró sobre la tierra, sobre la raza humana, siguen permanentes hasta hoy. Hermano, la manera que Adán, la manera que Eva actuaron no es diferente al accionar de esta generación. Es más, me atrevo a decir que estamos incluso peor que ellos, porque nosotros ya conocemos la Escritura. Y se hacen todavía cosas en las que debería darnos vergüenza, siquiera de pensarlo. Debido a la culpabilidad del hombre y su depravación total, el pecado ha seguido su curso poderoso, letal, progresivo, y en la humanidad. Como ejemplo, demos un vistazo a las Sagradas Escrituras de lo que ese pueblo santo practicó, entre tanto que el Señor mismo los iba dirigiendo. Notemos esto, hermano.
Este pueblo, de manera flagrante y voluntaria, pisotearon los pactos de Dios, esos que Dios había establecido con ellos, en donde se hicieron los más rebeldes, los más groseros, insolentes, culpables, idólatras, adúlteros espirituales e inclusive apóstatas. Fue allí, dentro de ese marco, que se presentó un agudo sentido del pecado, en donde hasta los piadosos se contaminaron. Y no solamente se contaminaron, sino cayeron. Este sentimiento fue expresado por David en los Salmos 32, en el Salmo 53 y en el Salmo 130. Por supuesto que no vamos a dar lectura a ellos, pero se los menciono, hermanos, para que entendamos. Leímos el Salmo 32. Bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada. Bueno, si habla que se le perdonó algo, ¿qué fue? Una transgresión. ¿Cuál era esa transgresión? Todo ese mundo de pecados y de cosas intratables, hermano. Pasemos al Nuevo Testamento. Las Escrituras nos muestran, ya bajo el ministerio santo del Señor Jesucristo, que Él mismo hizo demandas, y una de ellas dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso está en Juan 8:34. Y sobre esto también escribe Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Los evangelios difícilmente definen la pecaminosidad de los hombres, pero la presuponen. El Antiguo Testamento tenía el pecado como rebelión contra la gracia del pacto, pero en Jesucristo toma una nueva forma. El Señor dijo en Mateo 9:13, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si ustedes notan, el Señor vino y dijo: yo no he venido a llamar a justos. El mismo salmista y la misma escritura en una y otra parte nos están diciendo: ¿cuántos justos hay? Ni uno, ni aún uno. Y el Señor dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí estamos nosotros, hermano. ¿Y a qué nos llamó? Al arrepentimiento. El pecado más espantoso que pudo cometer el pueblo de Israel fue rechazar al Señor Jesucristo como su Mesías. Pero el pecado más espantoso que podemos estar realizando nosotros es desconocer también el señorío de Cristo, sus mandatos, y entrar en desobediencia sobre ellos, pasando por sobre la mano del Señor. De esta manera, hermanos, la ira de Dios permanece sobre aquellos que no creen, que no obedecen al Hijo de Dios. Igualmente el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, desde el capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 19, prueba que todo pueblo gentil y judío por igual están bajo el juicio divino a causa del pecado. Es importante en este punto aclarar que el pecado no consiste en acciones solamente. Si fueran acciones, muchos estaríamos libres de eso. Sino en la condición de cada individuo que por naturaleza están muertos en sus delitos y pecados y transgresiones y son hijos de ira. Yo a esto, antes de mencionar el texto, quisiera decirles, si fueran actos, hermanos, ¿cuántos de nosotros
Bueno, ahora levantar la mano. ¿Cuántos de nosotros estarían acusados de robo? Si fueran actos. Ayer vi un asunto en un almacén. Me fui a pasear con mi esposa 1 hora que me quedó de ratico para pasear con ella, 1 hora. Y fuimos a un almacén. Y vi cómo el papá cogió a su hijo y le pegó un jalón de orejas y lo sacó del almacén. Y el niño lloraba. Y la mamá le dijo, ¿qué pasó? Pues que se estaba cogiendo algo que no es de él. Creo que a muchos de nosotros no nos ha pasado eso. Que si Pepito dejó el lápiz, se lo devolvemos a Pepito. Que no nos cogemos la hoja del trabajo y llevarla para la casa, que no hacemos cosas indebidas. Hermano, pero muchos ni siquiera saben de lo que es eso, pero en su corazón lo piensan. ¿Cómo cogerse lo que no es de él? Si fuera por intenciones, si fuera por obras, no hay problema porque no lo han cogido, pero la intención, eso que hay ahí, eso que estáis viendo ahí, hermano, y así cualquier cantidad de cosas. Efesios 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿qué dice el texto, hermano? Todos. ¿A quién deja por fuera, hermano? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Con toda justicia podemos decir que el hombre apartado de Cristo está en la carne, y que esta es la fuente por la que viene toda clase de pecados actuales. Como podemos notar, un hombre así, un hombre sujeto al pecado, un hombre viviendo en el pecado, un hombre que no conoce a Cristo, un hombre que no quiere vivir una vida santa, un hombre que todavía está bajo el control del pecado, nunca entenderá lo que es la verdadera piedad, y mucho menos ser un hombre de piedad. Solo la liberación divina puede librar a ese hombre de su esclavitud, y para ser salvos, el arrepentimiento y la presencia de la fe permitirán actuar en obediencia a Dios. No hay otra solución. No hay más. Quizá esta mañana yo pueda estar hablando de piedad, de la verdadera piedad, y algunos luchar contra eso. Algunos todavía no entender eso. Aun cuando les hayamos dicho, mire, la piedad está fundamentada en estas cosas. Y todavía no entender. Todavía ver que uno de estas columnas de la verdadera piedad son tan difíciles de entender. Quizá podamos entender una que otra, pero más allá de entender un poco, no las podemos vivir. Hace un momentico, nuestro hermano Jair nos llevaba a reflexionar sobre eso. Muchos de nosotros podemos decir, estamos en la iglesia, cantamos en la iglesia, vamos a la iglesia, hacemos cosas que parecen ser santas, pero todavía sus pasos van hacia el infierno,
porque no son más sino acciones externas, no son más sino asuntos de la carne. Ay, hermano, hemos notado esto hace mucho tiempo. Creo que las generaciones y generaciones que nos han antecedido vieron lo mismo. Hombres que quizá manifestaron ser piadosos, pero que estuvieron tan lejos de la verdadera piedad. Hombres que aún hoy hemos tenido que decirles, mire, este asunto, para que usted pueda hacer esto, este asunto se debe manejar así y así, aún reprueban eso que se les está diciendo, porque no lo estamos diciendo porque a nosotros nos parece, sino porque las Sagradas Escrituras lo dicen, y usted debe anexarse a las Sagradas Escrituras, o si no, no puede pertenecer a Cristo. Se molestan, nos señalan, legalistas, se creen los más. Hermanos, pero es la Escritura la que dice eso. Y la verdadera piedad dice que se debe vivir es así y no conforme nosotros miremos. Pero ¿por qué luchamos? Porque dentro de nosotros todavía hierve un buen porcentaje de pecado del que no hemos querido todavía renunciar. Nuestra segunda observación entonces nos conduce a el perdón de los pecados. Ya sabemos, hermanos, que esta generación está inundada por pecado aquí y allá, y que nosotros mismos inclusive no estamos exentos de él. Pero veamos acerca del perdón de los pecados. David consideró que la verdadera felicidad no está, escuche, la verdadera felicidad no está ni en la belleza, ni en el honor, ni en las riquezas. Ni en la belleza, ni en el honor, ni en las riquezas. Esa es la Trinidad que el mundo anhela. La belleza. ¿No se han dado cuenta ustedes eso? Que este pechito está descalificado en este mundo por tener una barriguita de 106 centímetros. Es que está re gordo. Es que eso la obesidad lo acompaña. ¿Por qué? Porque pues hay otros que aguantan hambre y entonces por esto lo señalan a uno. Hermano, el honor, ¿a cuántos les gusta eso? Que sea considerado como el mejor. Los estudiantes hacen eso, yo lo hice. Tengo que ser el mejor, no tengo que aprender, sino tengo que ser el mejor. Y así le decimos a nuestros hijos, vea, el mejor, el 1A. Hermano, ¿a cuánto les gustan las riquezas? Ni hablemos de eso. Algunos hoy están trabajando. Hermanos, buscan eso del mundo, pero jamás buscan el perdón del pecado. Por esa razón, David dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Está en el versículo 1 del Salmo que leímos. La palabra hebrea para perdonar aquí significa quitar de la vista eso que se ha hecho. Esto concuerda totalmente con las palabras del profeta Jeremías en Jeremías 50:20, cuando él exclamó, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Ah, promesa linda que hay aquí, hermano. Bienaventurado el que no se acusa de transgresión, bienaventurado el que se le ha cubierto su pecado, bienaventurado aquel que se le busca un pecado y no se le va a hallar.
Ay, hermano, eso sería una delicia. Esta es una bendición incomprensible y es como la que pone el fundamento de todas las demás misericordias. Esto, el perdón de nuestros pecados, y esto lo podemos ver en dos afirmaciones bien importantes, hermano. Bien importantes. La primera afirmación sobre el perdón de nuestros pecados, es que es una gracia gratuita de Dios. Una gracia gratuita de Dios. La palabra griega para perdonar es charizomai, que significa conceder como favor, gratuitamente, en bondad, perdón o rescate, perdonar, entregar, conceder, dar. Si ustedes ven, hermano, perdonar tiene muchos adjetivos o sustantivos bien hermosos para que nosotros los observemos. ¿Y de dónde proviene la fuente de la bondad? Pues de Dios mismo. Él es la fuente del perdón. Este perdón no surge como algo inherente en nosotros. Ay, hermano, porque ¿quién de nosotros, inclusive al ser perdonados, perdonamos tan fácilmente? ¿Quién de nosotros? Luchamos con eso, hermano. Este perdón es la pura gracia gratuita del Señor. Dijo el profeta Isaías en 43:25, una afirmación del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo quiero, hermano, que usted y yo recordemos con humillación y vergüenza de los que estamos aquí, que un día fuimos de aquellos que nos sentamos, como lo define el Salmo 1, en silla de escarnecedores, que anduvimos en consejo de malos, que estuvimos en camino de pecadores, que participamos de asuntos degradantes, y muchas veces unimos nuestra voz a ese maligno coro que decía, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Hubo también un tiempo en que nosotros amábamos más al mundo y no queríamos saber nada de Dios. Juan 5:40. Él dice, y no queríamos venir a Cristo para tener vida. No queríamos. Hermano, mire cuántas veces muchos, incluso de los que están aquí sentados ahora, han escuchado el Evangelio y no quieren venir a Cristo. ¿Por qué no quieren venir a Cristo? ¿Acaso quién es Él para que nosotros le obedezcamos? Un tiempo donde hacíamos lo que queríamos sin tener en cuenta a Dios y nos creímos autosuficientes, poderosos. Hermano, eso era lo que nosotros hacíamos. Pero de pronto todo cambió. De pronto todo cambió. Y algo ocurrió en nuestra vida sin anhelarlo, sin buscarlo. Porque ahora, humillados y suplicantes, estamos inclinados ante el glorioso Señor. Entonces, ¿qué pasó? Y respondemos con lágrimas en nuestros ojos y unidos al apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Cuando estaba preparando este estudio y llegué a esta frase, tuve que detenerme y respirar mucho y secar mis lágrimas, porque lo que soy no lo merezco, pero es solo la gracia de Cristo. Hoy todavía se conmueve mi alma cuando escucho estas palabras.
Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién de ustedes, como yo, merece la gracia del Señor? Ninguno. Dios en su misericordia y amor por nosotros. Hablo de quienes somos de Cristo ahora. Nos perdonó sin que lo merezcamos, porque lo único que merecemos es el desierto de la condenación y la ira del Señor. Porque desde el corazón del Señor, su santa gracia, esa gracia gratuita nos cobijó. Y como Pablo podemos decir, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 1, versículos 13 y 14. Aquel que es perdonado es un cultivo de misericordia, donde se darán muchos frutos de misericordia, porque cuando el Señor perdona a un pecador, no solo paga una deuda, sino que da una herencia. Y en segundo lugar, acerca del perdón de pecados, Dios, al perdonar el pecado, remite la pena y la culpa. Sobre eso hemos venido hablando estos días. El pastor Jorge ha estado ocupado de hablarnos sobre la imputación del pecado nuestro en Cristo. Pero hermanos, la culpa clama por justicia. Después que Adán y Eva sucumbieron bajo el poder del pecado, escucharon con mucho terror la maldición y vieron contra ellos la espada de fuego. Era lo que la justicia de Dios demandaba, porque por más que Adán y Eva quisieron esconderse, la mano de Dios los alcanzó para enviar su repudio y condenarlos por su pecado. ¿Somos diferentes, hermano? Por más que pecamos, usted sabe, muchos dirán, no, aquí Dios no me ve. Aquí estamos escondidos, el pastor no me ve, los hermanos no me ven, estoy solo, puedo pensar, puedo hacer. ¿Sabe qué dice el Salmo 139? ¿Dónde me voy a esconder del Señor? ¿En dónde? Así como el pecado de Adán fue imputado a la humanidad hasta el punto en que la muerte reinó y todos fuimos condenados en Adán y hechos pecadores, porque como sabemos él era nuestro representante y su pecado es la base para que Dios nos considere a todos los hombres pecando en Adán. En contraste con esa grave imputación, Dios en su misericordia por el hombre, a quien Dios ha elegido, imputó el pecado de ese hombre sobre Cristo. Isaías 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Pablo sobre esto manifiesta: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Así que la obra justa de Cristo manifestada en su muerte en la cruz se pone a la cuenta del creyente como un don de la justicia, aparte de las obras o el mérito humano. La imputación de la justicia es un acto judicial por medio del cual el creyente es declarado justo delante de un Dios santo. Los creyentes somos declarados justos por la fe. Romanos 5:1. Pero el perdón de pecado, Dios manifiesta su amor para con el pecador, en que
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Y nuestra última observación, vamos a tratar la manera de recibir el perdón del pecado. ¿Cómo recibimos el perdón? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué fórmulas hay que usar? ¿Qué debemos hacer para obtener el perdón? Bueno, una vez más recordemos que todos nos hicimos culpables ante Dios por el pecado y que al meternos en medio o en el pecado renunciamos a toda cosa buena. Pero Dios, dispuesto a demostrar la grandeza de su misericordia, proclamó un pacto de gracia. ¿Cómo nos podía limpiar ese pecado a nosotros con los pecados tan graves que hay en nuestra alma? Porque ni siquiera con los deberes religiosos que cumplimos podemos ser salvos, ni quitar tampoco con ellos la culpa. Esto tenía que ser a través de algo importante, por la muerte de un sacrificio de valor suficiente para ese fin. Así que una de las maneras de recibir el perdón de nuestros pecados es, en primer lugar, por la sangre de Cristo. No hay otra manera, hermanos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. De modo que normalmente el pecador ha de perder la vida y morir eternamente. Pero Dios hombre se presentó y en perfecta identificación con nosotros, tomó el lugar de nosotros y rindió su vida de infinito valor sobre el altar de la cruz. La vida que la justicia de Dios exigía era vengarse o bien del pecador o bien del fiador. Y el Señor Jesucristo, tomando nuestro lugar, se ofrendó una vez para siempre y así expiar nuestro pecado. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A ver, hermano, yo quiero aclarar aquí algo muy rápido. Y es que ese derramamiento de sangre no es cortarse y regar sangre, sino es la muerte. Es la muerte del Señor. Así que los tratos solemnes de Dios con el hombre son a veces llamados pacto. Así que Cristo hizo un pacto por su sangre. Recuerden ustedes, cada vez que nosotros vamos a la cena del Señor, ¿qué es lo que conmemoramos? La muerte del Señor. Haced esto en memoria de mí, porque el Señor derramó su sangre para salvarnos y murió no solo para obtener las bendiciones de la salvación para nosotros, sino satisfacer la justicia de Dios por el pecado. Y una vez más podemos afirmar con toda seguridad que la gracia gratuita de Dios es la causa impulsiva y la sangre de Cristo es la causa meritoria. Todo perdón es el precio de la sangre de Cristo. En segundo lugar, antes de que el pecado se nos perdone, hay que arrepentirse sinceramente de él. Lucas 24:47 dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento del pecado no debe ser un asunto puramente mecánico y sin convicción de haber ofendido y de saber que somos enemigos de Dios. La sangre del Señor Jesucristo debe lavar nuestras lágrimas. Y escucha esto, hermano, aunque el arrepentimiento es un requisito, no es la causa del perdón. El que se humilla por el pecado valorará más la misericordia perdonadora. Cuando en el alma solo hay pecado y desesperanza, las nubes de la tristeza invaden esa alma, pero esa alma, una vez con verdadera humillación ante el Señor, es perdonada. Dios le trae el perdón. Dios establece con el hombre una señal, ese arco iris en esa nube para decirle al pecador que el diluvio de su ira no lo destruirá,
El alma que antes estaba empapada en lágrimas de tristeza, ahora se derrite en amor por Dios. Qué alegría hay al ver este arco iris en nuestra vida, ¿no les parece, hermano? Qué alegría. Tercero, Dios, habiendo perdonado el pecado, no lo recordará más. No pasa como con nosotros, que nosotros sí vivimos señalando el pecado. Tenemos una máxima que decimos: yo perdono, eso. Yo perdono, pero no olvido. Y ese no olvido es no ha perdonado. Jeremías 31:34 dice el Señor Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una vez hemos sido perdonados, el Señor no va a reprochar la maldad en la que vivimos antes de conocerle, de esa falta de bondad en la que vivíamos. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A ver, hermanos, el Señor no echa nuestros pecados al mar como si fueran un corcho. Usted sabe, el corcho se tira y ¿sabe qué vuelve a pasar? El Señor lo hace como con un plomo que se hundirá hasta el fondo y no volverá a salir. Anhelemos entonces trabajar todos por esa bendición del pacto. Y tres conclusiones muy pequeñas sobre esto. En primer lugar, hermano, el pecado es la causa de nuestra desgracia. Pero las transgresiones del creyente verdadero a la ley divina, hermano, son todas perdonadas, pues han sido puestas, están cubiertas por la expiación del Señor. Hermano, Cristo llevó nuestros pecados. En consecuencia, no se nos van a imputar. Y puesto que no se nos imputa la justicia, puesto que se nos imputa la justicia de Cristo, no se nos imputará nuestra iniquidad. Dios cargó sobre Cristo el pecado de nosotros. Lo hizo como una ofrenda por el pecado por nosotros. Él es el juez, Dios es el juez, Dios es el que justifica. Fijémonos, hermano, en esto. Es sincero de nosotros, de aquellos a quienes se nos ha perdonado el pecado, no darnos gusto ahora pecando. Dios nos perdonó el pecado, pero como la Biblia dice, yo les perdonaré su pecado porque han sido lavados en la sangre de Cristo, entonces vamos a pecar porque el Señor perdonará y nunca se acordará. Nosotros no somos de aquellos que abusamos de la doctrina de la libre gracia. El hombre cuya iniquidad es perdonada, se le promete toda clase de bendiciones y no vamos a echar por la borda lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Hebreos dice, no vamos a pisotear la sangre del Señor. No vamos a hacer eso ahora. En segundo lugar, qué vida tan triste es de un alma que carece del perdón de Dios. Una vida que carece del perdón de Dios le tiene que ir mal, pues todas las maldiciones del Señor se levantan con toda su fuerza contra el pecador no perdonado. Sus mismas bendiciones están malditas. ¿Sabe qué dice Malaquías 2:2? Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, ¿puede alegrarse el pecador que es heredero de todas las maldiciones de Dios y que no sabe cuán pronto se alojará entre los condenados? ¿Puede alegrarse alguien así? Por eso, amado amigo, usted por ahora, y se lo digo con respeto pero con seriedad, usted ahora engrosa la lista de aquellos que van a la condenación
porque participa del pecado. Y lo que usted está haciendo, el Señor jamás se lo bendecirá. Dice la Escritura, el Señor maldecirá ese trabajo, esas cosas, esa vida en la que usted vive. Pero usted dirá, pero me está yendo bien por ahora. A veces decimos nosotros, Dios permite que subamos como palmas de coco, pero nos hace bajar como su fruto de un solo porrazo. Hermano, para quien no está en Cristo, esto es lo que le espera. Y tercero y último, hermano, es placentero y dulce tener perdón. Aquel que no tiene perdón, por más que ore, las alas de la oración serán cortadas. De modo que su oración no pasa de ser sino una habladuría ahí. Pero el perdón genera confianza. El que tiene perdón puede mirar a Cristo con mucho consuelo, con mucha alegría, con mucha confianza. David había obtenido esa misericordia de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Esa misericordia de Dios. Y como aparece en el versículo 5, David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por lo tanto, hermano, finalizo con esto. Animo a otros a buscar a Dios con estas palabras del versículo 6, del capítulo 32 de Salmos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Busquemos al Señor, busquemos ese perdón tan anhelado. Busquemos cada día estar alegres delante del Señor y no viviendo una vida plácida en el pecado, pero rechazados por Cristo. Oremos.